Bueno, pues yo soy terapeuta corporal y con más de 20 años de experiencia, estuve estudiando diferentes cosas, medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china, me fui a Tailandia a algunos retiros taoístas y a aprender masaje, diferentes tipos de masaje en Tailandia, en Indonesia y además, bueno, estudié literatura dramática y teatro. Y esta combinación, pues me hace como un terapeuta corporal bastante, pues único y además como con una visión completamente diferente. Ya iremos viendo cómo es que yo entiendo un poco el cuerpo y cómo es que, pues funciona muchísimo desde, ¿cómo se los podría decir? ¿Cómo es que funciona la expresión corporal para poder entender qué es lo que nos está pasando en el cuerpo, con nuestras tensiones, con nuestra ansiedad, con diferentes cosas? Y bueno, este soy yo. Y también dentro de mi experiencia como terapeuta, como que estudié muchísimas cosas a lo largo de más de 20 años. Empecé muy joven y en algún tiempo como que me fui dando o me fui metiendo mucho más hacia la cosa del masaje. Entendía que los seres humanos necesitamos ser tocados porque somos mamíferos para poder entonces pues solucionar muchos problemas que llegamos a tener. O sea, entre ellos como muchas tensiones. Cuando tocamos el cuerpo, nosotros somos, el cuerpo como que se dispone a sanarse a sí mismo y creo que la supervivencia es un gran tema de la noche y además es una gran posibilidad que tenemos para sanarnos. Después, durante todo este tiempo, en algún momento, pues me di cuenta que la respiración, que uno había tenido siempre problemas respiratorios, a los 25 años, a los 24 años me hicieron una cirugía para poder respirar porque se habían dado cuenta que tenía una capacidad respiratoria del 30% por la nariz. O sea, tenía la nariz deshecha. Y cuando voy a hacerme los preoperatorios, me dicen, ah, bueno, es que también tienes un problema porque a partir de no poder respirar suficientemente bien, pues se te hizo una cardiomegalia. Y esto implica que entonces el corazón creció por el esfuerzo de haber intentado tener una vida normal. Y bueno, también estos problemas respiratorios me propiciaron muchos problemas de ansiedad, problemas emocionales, cosa que yo ni siquiera como que me daba cuenta que eran tan latentes o que incluso la nariz o un problema en la nariz podría desatarme más problemas emocionales, de ansiedad, de estrés, insomnios, problemas dentales. Todo esto Amor, implica como, como grandes cosas y grandes cambios en mi vida. En algún momento, pues, estudié, al igual que igual muchos de ustedes seguramente, clases de yoga, clases de meditación, clases de canto, porque estudié teatro, y poco a poco me di cuenta que todos en algún momento hemos tenido algún acercamiento hacia la respiración consciente, pero pues como que con la experiencia y con la práctica me fui dando cuenta que la respiración sí es una de las cosas más importantes que puede hacer que el cuerpo se integre y que además nosotros podamos propiciar la salud de manera mucho más fácil. Por eso me dedico a pues enseñarle a respirar a las personas, ¿no? A saber que tenemos una herramienta increíble en el cuerpo que utilizamos la mayor parte del tiempo y que además todo está ahí activa. amor, ¿quieres que me vaya al cuarto? Entonces, por ahí creo No, que más hay... bien yo que... Pongo a silenciar micrófonos. Muchas gracias. Y bueno, pues entonces, más o menos esa es una presentación muy rápida mía. Por eso es que me dedico a enseñar a respirar, porque a partir de empezar a disciplinarme con las cosas que ya había aprendido, pues vi... Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Claro, ¿me puedes brindar el número de placa?
Ahí está. Hola, ya estamos otra vez aquí. Bueno, estas cosas de la tecnología que vamos aprendiendo todos. Bueno, eh, ¿qué es la ansiedad? Este es el gran tema que nos convoca y bueno, es un tema súper interesante. Y creo que tenemos todos muchas preguntas al respecto sobre qué es la ansiedad, si la enfermedad, si es una enfermedad y por lo tanto, si esto tiene cura, ¿no? ¿A quién le da ansiedad? ¿Cómo sucede la ansiedad en el cuerpo? ¿Por qué me dio ansiedad a mí? Seguramente todos en algún momento hemos sentido ansiedad y seguramente si están aquí es porque tienen problemas de ansiedad o tienen algunos síntomas ahí presentes. Y bueno, ahí está el chat. Ojalá y por ahí vayan escribiéndonos, porque también Sam nos está como leyendo y me está ayudando a poder recolectar toda esa información para ir después diseñando las prácticas. Entonces, si ustedes alguna de estas preguntas les llama más la atención, también por ahí vayan levantando la manita, haciendo comentarios. Ahí está. Perdón, otra vez, es que esto es una cosa muy chistosa. Muy bien, la ansiedad es una respuesta corporal ante la sensación de miedo y preocupación excesivas. La ansiedad, esto es algo muy importante que a ustedes les tiene que quedar claro, es una respuesta corporal. No es precisamente un problema mental, ¿no? Esto es algo de las cosas más importantes que ustedes tienen que quedarse por el momento y para esta noche. No es una enfermedad, aunque podría llegar a ser un trastorno. Ahorita vamos a explicar todo eso, pero a partir de no es una enfermedad, eso quiere decir que no existe una cura. Todos los seres humanos, ¿por qué? Porque todos los seres humanos somos capaces de sentir ansiedad y hemos sentido ansiedad en algún momento de la vida. Seguramente, cuando tenemos un examen que es muy complicado, tenemos un grado de estrés y si este llega a ser crónico, puede ser convertirse en ansiedad. Entonces, si vamos a tener que pedir un aumento, si vamos a renunciar, si vamos a pedirle matrimonio a alguien, si vamos a pedir que simplemente esté con nosotros, todas esas pequeñas cosas en la vida pueden empezar a detonarnos grados o estados de ansiedad. Esto implica que todos los cuerpos somos capaces de sentir ansiedad. Por lo tanto, no es una enfermedad, es como un estado en el que el cuerpo puede simplemente habitar y estar. Entonces, yo creo que casi todos, seguramente estoy casi seguro que todos los seres vivos pueden llegar a sentir ansiedad, porque es una característica de cómo es que nosotros nos vamos adaptando a cierto tipo de entornos. Cuando nosotros estresamos una planta, la podamos, esta planta hace que crezca, se crezca más fuerte, crezca mejor. Entonces también este tipo de reacción que tiene el cuerpo y que hoy nos convoca y que además seguramente también nos ha propiciado muchos problemas familiares, sociales, escolares, de trabajo, ¿no? Pues en realidad es una reacción que todos los seres vivos, yo estoy casi seguro que así pasa, pero estoy seguro, o esto sí es comprobable, que todos los humanos somos capaces de sentir. ¿Cómo sucede la ansiedad? La ansiedad tiene diferentes niveles. Empezaríamos con el estrés, que es una reacción corporal de supervivencia. Todo el mundo hemos llegado a sentir estrés y obviamente también es otro de los temas importantes pues en esta época. El estrés es esta sensación de que podríamos estar en peligro en algún momento. Y lo podemos llegar a sentir de muchas maneras porque se desarrolla esta reacción en algún momento en el que los cuerpos o nuestros antepasados y este cuerpo que se diseñó en aquella historia pues se enfrentaba muchas veces a problemas con salir a buscar comida y teníamos que luchar con un león para saber si él iba a ser nuestra comida o nosotros íbamos a convertirnos en su comida. Y entonces constantemente teníamos esta lucha. Teníamos que reconocer muy bien si iba a llover, si no iba a llover, cómo venía el aire. Y de aquí es que todos los sentidos están diseñados para estar registrando ciertos tipos de cambios en el medio ambiente, sonidos,
Cualquier cosa nos puede causar estrés. ¿Por qué? Porque es una reacción de supervivencia que tiene el cuerpo. Es totalmente inconsciente. Nosotros no somos capaces de cambiar absolutamente nada en esto. Después, si el estrés se convierte en algo crónico, si se está repitiendo constantemente, se puede llegar a convertir a un estado de ansiedad. El estado de ansiedad son estos tipos de sensaciones en donde uno dice, ya no sé cómo controlar esto, pero tengo una sensación de que algo malo va a pasar, que algo no está bien. O simplemente no puedo dormir, o estoy teniendo muchas ganas de comer, o me estoy rascando demasiado, o estoy muy nervioso. Estos ya son estados de ansiedad. Cuando estos estados de ansiedad son excesivos, entonces viene un ataque de pánico. Y los ataques de pánico, si alguno de ustedes los ha sentido, pues son horribles porque uno siente que se va a morir. Siente que se le sale el pecho, siente que está sudando demasiado, que se está dando demasiada comezón. Una sensación totalmente aterradora de eso. Principalmente, creo que se resume en que siento que me voy a morir. ¿Qué pasa cuando estos ataques de pánico o estos estados de ansiedad se vuelven a realizar o se vuelven a ser crónicos? Entonces, y además no nos permiten realizar nuestra vida cotidiana. Si yo tengo consecutivamente ataques de pánico y esto no me permite ir a trabajar o no me permite socializar, no me permite ser una persona funcional, entonces podríamos empezar a platicar o hablar de trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad son variados. Puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno de ansiedad con depresión, un trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo. O sea, hay muchas variables y todo esto en algún punto se tiene que detectar con terapeutas especializados. Pueden ser psicólogos o pueden ser psiquiatras. Pero más o menos esto es como el caminito de cómo llega la ansiedad. Entonces recuerden, primero es el estrés. El estrés, si se vuelve crónico, se vuelve un estado de ansiedad. Si la ansiedad se convierte o se vuelve crónica en mucho tiempo y en estados bastante elevados, se puede llegar a un ataque de ansiedad. Si estos ataques de ansiedad y estos estados de ansiedad no me permiten realizar mi vida cotidiana, se considerarán trastornos y estos sí hay que tratarlos. No son precisamente enfermedades, pero son trastornos que, pues, nuestro sistema nervioso se desemboca, se desboca y simplemente no podemos ni controlarlo ni lidiar con él y estamos aterrados ante la vida. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión es un sentimiento excesivo de desesperanza e inutilidad, una tristeza crónica. ¿Y por qué mi ansiedad desembocó en depresión? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos constantemente, si empezamos del punto cero o punto uno, que es el estrés, y el estrés me tiene alerta porque cree que estoy en peligro, porque mi cuerpo reacciona ante una situación de peligro o supone estar en una situación de peligro y se pone alerta? Pero este estar alerta pues es tener los 5 sentidos excesivamente sensibles, no querer dormir o no poder dormir, no poder comer, diferentes tipos de síntomas que vamos teniendo y que seguramente todos en algún momento hemos sentido. Si se dan cuenta, propicia mucho cansancio. Y cuando llega el cansancio, entonces es muy fácil caer en una depresión. Y no una depresión por exceso de tristeza, sino por un exceso de trabajo corporal. O sea, el cuerpo está tan alerta que simplemente llega un momento en el que ya no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Entonces entro en un estado depresivo. Y estas dos son posibilidades muy latentes, o sea, es muy común que nos suceda eso. Si tengo ansiedad crónica, ¿terminaré con ansiedad? No, no siempre sucede eso, ¿ok? Todos los cuerpos reaccionan de maneras diferentes. Y ya, ahorita iremos como contestando a todas estas preguntas, porque aparte son preguntas que todo el tiempo nos hacemos, pero es como complejo que lleguemos a un médico o que lo platiquemos con las personas, porque como que la sensación de ansiedad, pues causa mucha culpa. No sé cómo lo sientan ustedes, pero bueno, yo he tenido esa experiencia.
Estas serían otras preguntas que también seguramente andan volando por ahí. ¿Cómo se siente la ansiedad? ¿Se siente miedo, preocupación, desesperación? Estas preguntas me gustaría que se las hicieran si no se las han hecho en ningún momento y si se las han hecho, ¿cómo se las han respondido? Es muy importante que ustedes vayan como conociéndose porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera. Entonces, pues la primera sería, ¿cómo siento la ansiedad? Yo sentía la ansiedad con insomnio, principalmente con insomnio, con neurodermatitis, ¿no? Y desde muy chico tenía neurodermatitis, que es esta sensación de estarte rascando como si algo te hubiera picado, como si la piel estuviera mal y demasiado sensible. Y llega un punto en el que te empiezas a sangrar, ¿no? Entonces te estás rascando. Me pasaba mucho que cuando me empezó a salir barba, pues se sentía muy rico rascarme con la barba y entonces terminaba con el brazo pues abierto o lleno de sangre. Pero esto lo hacía como de una forma inconsciente y hasta que me daba cuenta que me había sangrado, decía, creo que esto no está bien. Pero esa era mi forma de sentir la ansiedad. Cuando ya después de muchos días de no dormir bien, me daba cuenta que algo no andaba bien y que yo estaba tal vez en un estado de preocupación. No llegaba a nombrarla como ansiedad, pero así es como yo la fui sintiendo. Cada uno de ustedes sería importante reconocer cómo van sintiendo su ansiedad, porque todos podemos tener muchos síntomas. Ahorita vamos a ver los síntomas y eso puede llegar a ser muy confuso, ¿no? Sobre todo para trabajar, para no llegar a estados de ansiedad totalmente alterados como lo son los ataques de pánico. ¿Cómo reconozco mi ansiedad? Esto, la reconozco a partir de que ya me sangré el brazo, a partir de que ya me sangré la cara por estarme rascando, ¿no? La reconozco porque ya no puedo levantarme a la hora que comúnmente me levanto y me estoy durmiendo en cualquier lugar porque llevo 2 semanas de insomnio, un mes de insomnio. Todas estas cosas son importantes que ustedes las vayan reconociendo. ¿Cómo se diagnostica la ansiedad? Esta pregunta es muy interesante porque uno llega al médico con la sensación y con el valor de decir algo está muy mal, ¿no? Algo está muy mal y señor médico, por favor, atiéndame porque tengo un dolor en el pecho que siento que me va a dar un paro cardíaco. Tengo mucho dolor generalizado y esto siento que me voy a morir. O sea, dígame por favor qué es lo que tengo. Cuando de repente el médico empieza a checar tu historial clínica, hacerte estudios para ver qué es lo que tienes, te checa la presión, está haciendo todos los estudios, es muy común que de repente el médico termine diciéndote, bueno, pues lo que usted tiene es ansiedad. A mí, cuando el médico me dijo eso, me provocó una gran frustración, porque también hay como una cierta culpa de decir, bueno, es ansiedad, tranquilízate, ¿no? Cálmate y ya, como si fuera tan fácil calmarse. Pero las sensaciones de la ansiedad son tan desgastantes, tan limítrofes, o sea, tan llevadas a la exageración, que es muy como frustrante llegar con un médico, pedir ayuda o tener el valor de pedir ayuda después de muchos días que uno se llega a sentir mal y que le digan, ah, es ansiedad, no te puedo dar ningún medicamento y lo mejor es que te pongas a respirar, que te vayas de vacaciones o simplemente te tranquilices. Y es como de, si pudiera tranquilizarme, ya lo había hecho. Me estás hablando de respirar, pero ¿cómo tengo que respirar? Y esa pregunta también es muy interesante porque yo nunca he tenido el valor o nunca tuve el valor de preguntársela a los médicos, porque uno supone que cuando lo mandan a respirar, pues uno ya sabe respirar y en realidad no lo sabemos, ¿no? Y también como que hay una sensación de, pues respira, ¿no? Respira y cálmate, como si cuando uno está en un estado de ansiedad no respirara. Entonces, ¿cómo se diagnostica la ansiedad? Pues se diagnostica hasta que está en unos niveles muy altos y tendríamos que aprender a detectarla mucho antes de eso. Pero ahorita vamos a ver cómo podemos llegar a eso. ¿Cuáles son los síntomas más sutiles de la ansiedad? A mí me costó muchos años, literalmente, reconocer esto. ¿Cuáles eran los síntomas más sutiles de la ansiedad? Y mis síntomas más sutiles llegaron a ser los pensamientos negativos, catastróficos o psicopáticos. ¿Por qué?
porque el despertarme con esta sensación de, creo que hoy no va a ser un buen día, o creo que algo malo me va a pasar, o creo que algo está raro en el ambiente, ya es un síntoma de ansiedad. Pero nosotros no los reconocemos y nunca nos han educado, porque nos educamos hasta que ya no aguantamos el dolor de pecho, ya no aguantamos el dolor de cuerpo, ya no soporto mi insomnio. Entonces, ahí están. Es muy importante que ustedes vayan registrando estos síntomas y cómo van relacionándose con ellos. Otra de las cosas es que yo sabía que tenía ansiedad. Sabía que mis problemas respiratorios me habían producido mucha ansiedad. Pero un día me di cuenta que algo que me había detonado la ansiedad a niveles estratosféricos había sido, pues, el que nunca me habían detectado que yo era disléxico. Entonces, la dislexia o algunos otros problemas, pues no problemas, sino, ¿cómo se le llama? Se me fue. Problema de TDA, con problemas, o problemas, no, no son problemas. Son, me olvidé la palabra, pero bueno, ahorita la voy a recordar. Dice Todas en el chat, perdón que te interrumpa, dice Greten en el chat neurodivergencias. neurodivergencias, muchas gracias, Gretel. Todas estas neurodivergencias producen mucha ansiedad. Gracias, Gretel. Neurodivergencias. No son problemas, no son enfermedades, simplemente son otras formas en que los cerebros funcionan. Entonces, la dislexia a mí me causaba muchísima ansiedad. Y esto lo acabo de descubrir hace unos cuantos años, en realidad tiene muy poco. Y esto me dio como la cabida o como las herramientas de decir, wow, había como dimensionado mis propias ansiedades, pero no había dimensionado hasta dónde podían llegar o de dónde provenían mis ansiedades hasta descubrir esto, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, si tienen hijos con TDA, con TDAH, con alguna neurodivergencia, también es muy fácil que nosotros con neurodivergencias accedamos a estados de ansiedad, porque socialmente, porque la educación, porque la sociedad no está preparada ni estamos educados para poder trabajar con neurodivergentes, ¿no? Ya si quieren al ratito hablamos un poquito más sobre esto, pero déjenme ver, ya no puedo ver esto. Aquí está. ¿Por qué siento que me muero cuando tengo ansiedad? Esta pregunta también es muy interesante. Me la hacen muchas personas y es uno de los síntomas más importantes, ¿no? Cuando de repente llega la sensación, o sea, los dolores de cabeza, el insomnio, gastritis, colitis, no son suficientes hasta que tengo la sensación y el pavor de que me estoy muriendo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué siento que me muero cuando tengo ansiedad? ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando a una sensación de supervivencia. El cuerpo piensa que en realidad estamos en peligro de muerte y reacciona ante ello. Reacciona de muchas maneras. Y si esta reacción corporal física, fisiológica, se lleva al extremo, evidentemente uno siente que el cuerpo está colapsando, aunque médicamente no se pueda comprobar. ¿Por qué? Porque siguen siendo situaciones pequeñas que no han hecho problemas más graves en el corazón o en los intestinos. O sea, esto en algún momento puede transformarse en problemas realmente importantes, pero la ansiedad sigue siendo algo que no es una enfermedad, como se los dije al principio. Entonces, a partir de ahí es que el cuerpo reacciona de esa manera. ¿Por qué la ansiedad y la depresión siempre traen problemas digestivos? Esta pregunta, si no se la habían hecho, es muy interesante porque sí, todas las personas que tienen problemas de depresión, casi un 100% tienen problemas digestivos. Todas las personas que tenemos problemas de ansiedad,
casi en un 100%, tenemos problemas digestivos. Cuando el cuerpo reacciona con estrés, la primera señal es mandar solo la sangre, o la mayor parte de la sangre, a las extremidades, a las manos, a los pies, piernas y a la cabeza. Por lo tanto, no hay suficiente sangre para hacer todos los demás procesos vitales que suceden, sobre todo en la digestión. Cuando estas reacciones de estrés son constantes, nuestros problemas digestivos son muy latentes. Entonces, esa podría ser una de las respuestas. Ahorita vamos a seguir trabajando con ello para que veamos cómo podemos contrarrestarlo. ¿Por qué los desequilibrios hormonales siempre llegan con síntomas de ansiedad? Cuando uno está, bueno, uno de los problemas más reconocibles socialmente como problema hormonal podría ser problemas de tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y los primeros síntomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo son estados y grados de ansiedad insoportables. También cuando va a bajarles a los cuerpos menstruantes, también son estados de ansiedad bastante importantes, pero tendríamos que entender que todos los desequilibrios hormonales y todos los cambios hormonales que tiene el cuerpo van a venir con problemas de ansiedad. ¿Por qué? Porque las hormonas son las que están trabajando para que el cuerpo trabaje, o sea, como mandándole la señal a todas las células de que funcionen de la mejor manera. Y entonces trabajan de día, trabajan de noche, trabajan para digerir, trabajan para despertar, para trabajar, trabajan todo el tiempo. Son como las jefas de todas las células. Y en el momento en el que hay un desequilibrio, automáticamente la mayor parte del cuerpo y de las células se vuelven un poquito locas y entonces puede tener una reacción de supervivencia, de que estamos en peligro. Y esto lo podemos comprobar fácilmente con la adolescencia. Cuando todos estuvimos en adolescencia, evidentemente teníamos o momentos depresivos o momentos ansiosos y yo no sé cómo les fue a ustedes, que me gustaría que en algún momento me lo comentaran, pero la verdad es que yo no me la pasé muy bien, ¿no? Creo que por eso se llama adolescencia, porque duele crecer, porque está de la fregada sentirse ahí en ese momento, porque uno de repente está enamorado, se desenamora, tiene un montón de problemas emocionales, mentales y además físicos. Y sucede también cuando empieza la menopausia y la andropausia. Y también está muy ligado cuando hay problemas o cuando hay cambios hormonales muy fuertes en los embarazos, tanto en el embarazo como después del embarazo y viene una depresión postparto, también puede haber problemas de ansiedad. Y también la respiración trabaja en eso, ¿ok? Entonces, estas podrían ser unas preguntas de las cuales, pues creo que por lo menos yo en algún momento me he hecho y seguramente ustedes. Síntomas, se los voy a leer para que ustedes vayan ahí levantando la manita o diciéndome qué es lo que más se presenta con ustedes como síntoma o si alguno de ustedes no había reconocido que uno de estos síntomas podría ser causado por la ansiedad. Dolor de cabeza, dolor en el pecho, presión en el pecho, piquetes, calambres, que el dolor del pecho llegue a mis brazos y sobre todo que se vaya al brazo izquierdo. Dolor de espalda, dolor de cuello, dolor generalizado, hormigueo en las manos y brazos, sudoración, insomnio o mucho sueño. Pongo también estos síntomas juntos que se contraponen, porque de repente uno piensa que solo es uno y resulta que lo complejo y lo confuso es que se contraponen, ¿no? O sea, a veces uno les da insomnio y a otros les da mucho sueño. Fatiga crónica. A algunos les da colitis, a algunos les da gastritis o las dos cosas al mismo tiempo. Caída del pelo, la piel seca, la comezón, los movimientos involuntarios, como estar moviendo el pie, estar demasiado nerviosito y querer salirse de cualquier lugar, hambre excesiva o nada de hambre, taquicardia, presión arterial alta o baja. Estos los pongo separados porque cuando uno tiene taquicardia puede incluso no tener presión alta o no tener presión baja. ¿Ok? Son como diferentes síntomas. Pérdida de líbido, es decir, no tener ganas de tener sexo
ningún contacto con nadie puede disminuir. Tinnitus, zumbidos en los oídos, bruxismo, rechinar los dientes mayormente durante la noche, dolor de la mandíbula por pura tensión, sensación de no poder respirar. Esto también es como uno de los síntomas más recurrentes, como es que siento que me falta el aire y entonces me empiezo a desesperar, ¿no? Falta de aire también, que no es lo mismo, porque la sensación de no poder respirar es que se está cerrando el pecho, se está cerrando la garganta o se está cerrando la nariz. Y luego, pues me falta el aire, ¿no? Se me está yendo el aire. Desesperación, claustrofobia y pensamientos negativos, catastróficos o psicopáticos. Esto lo puse en otro color porque son uno de los síntomas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Si en algún momento nuestro cuerpo, porque aparte el cuerpo funciona y trabaja para que todo el tiempo sigamos en equilibrio, entonces el cuerpo hace todo para que nosotros volvamos a estar en calma. Absolutamente todo. El problema es que, pues sí, socialmente, en el trabajo, por muchas otras razones, nosotros y nuestro cuerpo puede estar siguiendo, pues alimentando estos síntomas y estas sensaciones. Pero creo que uno de los síntomas más sutiles que tiene el cuerpo, y óiganlo bien, es un síntoma, son los pensamientos negativos, catastróficos o incluso psicopáticos. Esta sensación de que algo no anda bien, este presentimiento de que va a temblar, este presentimiento de que me van a asaltar, de que la vecina le caigo mal, de que el señor de la basura me hizo caras. Cualquiera de estas sensaciones y situaciones son síntomas. No quiere decir que la vecina no nos odie, ¿ok? Sí nos pueden odiar y es real. Pero cuando yo estoy como teniendo este diálogo interno completamente negativo, es un síntoma. ¿Y por qué lo pongo en rojo? Porque creo que es una de las cosas que más me causan culpa a mí. Y no sé si a ustedes les causen culpa, pero como que también me causa culpa porque vivimos en una sociedad en donde tienes que ser positivo, ¿no? O sea, es que no seas tan negativo. Es que, a ver, cálmate. ¿Por qué te estresas? No tenemos respuestas de por qué se estresa el cuerpo. Son reacciones totalmente inconscientes. Por eso también es una de las cosas que es importante, pues pedir ayuda, ir a terapia. El terapeuta nos va a ayudar a que esos pensamientos nos vayan dando señales de por dónde vienen las reacciones de estrés, ¿ok? Pero entonces, cuando nosotros tenemos estos pensamientos, piensen o reconozcan que solo son síntomas. Ustedes no son capaces de controlar sus pensamientos negativos. En realidad no lo somos. No somos capaces de quitar nuestros pensamientos catastróficos. Digamos que es como que el cuerpo está diseñado para sobrevivir. Entonces hubo un frenón en el carro, por ejemplo. A mí me estresa muchísimo ir en un carro y me causa muchísima ansiedad. Entonces, si el carro frena, a mí me pone muy mal. Si el carro frena, a mí me pone muy mal y entonces automáticamente mi cuerpo reacciona. Pero si mi cuerpo está tratando de buscar las señales y de decir, oigan, pero sí estamos en peligro, ¿no? Sí estamos en peligro de muerte, y el cuerpo no encuentra ningún peligro de muerte porque pues solo frenó el carro y siguió mi camino. Entonces, cuando no encuentra, la cabeza y la razón empieza a buscar. Ah, seguramente debe de ser porque más adelante vas a chocar. Seguramente porque la gente está muy loca y maneja muy mal. Seguramente porque hoy traes muy mala energía. Seguramente porque no dormiste. Seguramente, o sea, es como si el cuerpo, como si la mente estuviese buscando razones para explicarse a sí misma por qué el cuerpo se siente en peligro. Lo curioso es que el lugar o el sistema que hemos creado para vivir hoy en día, pues ya no tenemos tantos peligros como antes cuando se diseñó este cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, cuando tenemos estas situaciones, es, a ver,
reconocer si sí estoy en peligro, en un verdadero peligro, o si estoy peligro de muerte, literalmente. Si no estoy, porque la mayoría de las veces no estamos en ese peligro, entonces empezar a hacer respiraciones, empezar a tranquilizar y ahora sí, hablarle al cuerpo y hablarle a la mente de no estamos en peligro, por favor, podemos seguir adelante, ¿no? ¿Qué pasa con la ansiedad en el sistema nervioso? La ansiedad en el sistema nervioso es una reacción de supervivencia que proviene del estrés, como ya se los expliqué, y cuando el estrés se vuelve crónico, se convierte en ansiedad. Y la reacción que tiene el estrés es de lucha y huida, o la resolución de un problema realmente grave. De aquí que lo primero que haga el cuerpo es, uno, producir adrenalina. Entonces, la sensación de la adrenalina es muy común y es muy fácil detectar. Cuando ustedes se asustan, hay un sonido, hoy por ejemplo que sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México, a todos nos estresa la alerta sísmica. Ya simplemente escucharla, aunque sepamos que es un simulacro, como los simulacros en esta ciudad son muy reales, entonces automáticamente como que el cuerpo se altera y ustedes son capaces de sentir como una sensación de calor que sube por la espalda. Se llama adrenalina. Y lo que hace la adrenalina es mandar una señal para abrir todos los vasos sanguíneos y sobre todo mandar sangre a las manos, porque puede ser que tengamos que ponernos a luchar, ¿no? Por eso es que es una reacción de lucha. Manda sangre a las piernas y a los pies, porque puede ser que tengamos que salir corriendo, y manda sangre a la cabeza porque tenemos que resolver un problema y pensar muy rápido. Esas son las tres formas en las que el estrés sucede en el cuerpo. Y de ahí vienen entonces los demás problemas, como ya se los explicaba, los problemas digestivos principalmente. La ansiedad es un estado constante de sentirse entre la vida y la muerte. Por lo menos así lo percibe el cuerpo. Y esto es algo que me gustaría que ustedes se quedaran el día de hoy. Tómenle un screenshot o lo que ustedes quieran, pero recuerden, cuando ustedes están en un momento de ansiedad, solamente es porque el cuerpo está reaccionando de esa manera. ¿Por qué el cuerpo reacciona de esa manera? Porque se diseñó en un momento en donde los peligros eran realmente de vida o muerte. Los peligros de hoy y los estreses que tenemos hoy son por no entregar la tarea, por no entregar un trabajo, porque me van a correr, por no alcanzar a pagar la renta, porque me cortaron, porque no soy suficientemente bueno en el sexo, porque no soy suficientemente muy atractivo, porque no tengo el cuerpo que deseo. Son otros tipos de estreses que no quiere decir que sean menores. Son muy importantes, pero no son de vida o muerte. Y ahí es donde tendríamos que empezar a hacer un autoconocimiento o una autopercepción al respecto, ¿ok? ¿Cuáles son entonces? Ahora vamos a pasar. Ya vimos qué es lo que pasa con la ansiedad. Por favor, ahí cuéntenme un poco qué es lo que cómo lo están pensando, cómo lo están viendo, qué piensan. Ahorita vamos a checar de todos modos el chat. Pero vamos ahora con la respiración. ¿Por qué cuando voy al médico y el médico me dice, lo que usted tiene no es un problema en el corazón, no es un problema respiratorio, lo que usted tiene es ansiedad y lo que tiene que hacer es respirar y calmarse, ¿no? ¿Por qué nos dice eso? Vamos a averiguar qué es lo que pasa con la respiración. Las funciones de la respiración, todos los seres vivos respiran. Es una de las características más importantes de la vida en este planeta. Todos los seres vivos respiran, así sean hongos, ¿cómo se llama? Células. Las células ya son seres vivos complejos porque están hechos de muchos otros seres vivos. Entonces quiere decir que hay hongos, proteas, bacterias. Todos los seres vivos respiran. Después vienen los más complejos, que son células, árboles, plantas, animales, y nosotros los humanos, que también somos animales, respiramos.
pero de unas maneras mucho más complejas. Entonces, la primera cosa que vamos a pensar y que siempre tenemos en mente es, pues respiramos para mantenernos con vida. Lo curioso es que la vida es muy compleja, ¿no? Muy compleja. Entonces, no solo nuestro sistema respiratorio funciona para meter y sacar aire o meter oxígeno y sacar dióxido de carbono, sino también sirve mi respiración para que después se vaya esa sangre a todas las células del cuerpo, que son millones de células y millones de seres vivos los que conforman mi cuerpo, y todos ellos respiran también. ¿Ok? Entonces, también sucede, o la función importante de la respiración es el intercambio gaseoso que se traduce en energía. Yo necesito oxígeno, mi célula necesita oxígeno, va a existir, va a hacer su función de músculo, de piel, de saliva, de todo lo que sucede en mi cuerpo para ser célula, y cuando ella actúa, produce dióxido de carbono. Entonces, oxigenar a todos los seres vivos que componen nuestro cuerpo, desintoxicar la sangre de CO2, porque la respiración se divide en tres partes: inhalar, exhalar y apneas. Cuando uno tiene ansiedad, y bueno, en la vida en general, como que uno tiene la idea de que respirar es, ¿no? Meter aire. Pero es tan importante meter aire como sacar aire. Cada vez que nosotros exhalamos, estamos limpiando nuestra sangre de CO2, de eso que producen las células por existir. Y si nuestro CO2 se eleva en la sangre, mi sangre se vuelve ácida. Por lo tanto, la mejor herramienta que tenemos para desintoxicar el cuerpo es la respiración. Se dice que fisiológicamente nosotros podemos desintoxicar el cuerpo con 6 respiraciones profundas. Bueno, la sangre, ¿no? Son 6 litros de sangre en un adulto promedio. En 6 respiraciones profundas la podemos limpiar, es decir, equilibrar su pH. Esta cosa de que el agua de pH nos va a ayudar a equilibrar, ¿nos ayuda? Sí, no nos va a desintoxicar. La forma más importante de desintoxicar el cuerpo es la respiración. Regula la temperatura. Cuando nosotros tenemos mucho frío o tenemos mucho calor, respiramos de diferentes formas y sería importante que también observaran eso. Regulación del sistema nervioso central. Cada vez que yo inhalo, ¿no? Hago esto, activo mi sistema nervioso simpático. Y mi sistema nervioso simpático está muy unido a esta reacción de lucha, de huida o resolución de problemas. Mi sistema simpático es el que se activa cuando tengo estrés, cuando estoy en un estado de supervivencia. Cada vez que yo inhalo, estoy activando mi sistema simpático. Entonces, aquí viene una de las claves importantes. Cuando yo tengo un ataque de ansiedad y tengo la sensación de que no está entrando aire, sí está entrando aire, ¿ok? Lo que no está pasando es que no está saliendo aire. Pasa exactamente lo mismo cuando a una persona tiene asma. Lo que pasa con el asma es que se cierran los bronquios y no puede salir aire. El problema es que uno, como tiene tanta importancia, bueno, tiene en el común, en el pensamiento común de las personas, pensamos que el problema es meter aire, ¿no? Entonces lo que hacemos es que siento que no puedo respirar y pongo atención en mi inhalación, y las inhalaciones van a hacer que mi ansiedad se duplique, no se pare, ¿ok? Esto es muy importante. Cada vez que nosotros exhalamos, estamos equilibrando al sistema nervioso y por lo tanto, lo que estamos haciendo es hacer que entre el sistema parasimpático, el sistema de tranquilidad, de calma, de digestión, porque cada vez que yo exhalo, hago que la sangre se regrese otra vez al centro del cuerpo para poder digerir, porque la porque la digestión necesita calma. Por eso es que nos da el mal del puerco cuando comemos, porque necesitamos descansar para poder digerir. Y por último, propicia mi sistema parasimpático que mis glándulas funcionen de mejor manera. Por lo tanto, cuando yo exhalo,
profundamente, puedo activar más el que mis glándulas funcionen de mejor manera. Con todos los problemas hormonales que además, curiosamente, están ligados a la ansiedad. Así más o menos es de importante la respiración para nosotros. La respiración tiene aparte una característica que es importantísima, ¿no? Puede ser autónoma o motora. Es como si fuera híbrido, yo le pongo así. Esto quiere decir que no tenemos que pensar para realizarla. Es una reacción o es una acción que conduce el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo. Al igual que no tenemos que pensar que nuestro corazón esté latiendo, no tenemos que pensar el parpadeo de mis ojos, no tengo que pensar en la digestión, simplemente sucede. Yo no mando a que suceda. Y así podemos nosotros respirar todo el día sin ser conscientes de nuestra respiración y no nos vamos a morir porque estamos diseñados para respirar todo el tiempo. Más o menos unas 25,000 veces al día. Entonces, lo más interesante de la respiración es que también puede ser motora. Esto quiere decir que cuando yo decido cómo hacerla, puedo empezar a entrar en muchos beneficios que tiene mi respiración. Y, por otro lado, uno de los beneficios que tiene la respiración, aparte de estas cosas fisiológicas, que es mantenerme vivo, equilibrar el pH de mi sangre, bla, 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 también tiene un movimiento respiratorio. El movimiento respiratorio es ¿por qué se puso ahí? en algún momento mi respiración para mantenerme vivo se convirtió en sonido. O sea, en algún momento, no solo en mi, ¿cómo se podría explicar? No solo en mi especie, ¿no? No solo en los seres humanos. Esto sucedió en muchas especies y sucede por una forma evolutiva. Los pájaros también se comunican con sonidos. Los perros también se comunican con sonidos. Todos, o sea, hay muchas especies que su respiración se convierte en un sonido, en una vibración, para poder comunicarnos. Lo interesante es que en nosotros, los seres humanos, el sonido se convirtió en palabra. Y la palabra se convirtió en uno de los rasgos y características más importantes de la evolución del ser humano. Por eso es que hoy podemos tener esta conversación, por eso es que existe la poesía, por eso existe el arte, por eso existen muchas cosas. Y esta historia me parece genial, ¿no? Cómo es que la respiración en algún momento se convirtió en poesía. Es la evolución de la respiración y así de importante es. Lo curioso es que en el momento en el que se convierte en lenguaje, en vibración, en expresión, también se convierte en un montón de simbología para nosotros. Y entonces tenemos que tener en cuenta que el movimiento respiratorio, que podría ser el movimiento diafragmático, que le va a ayudar a darle espacio al corazón para que trabaje mejor, y también un movimiento digestivo para que mi digestión funcione de mejor manera, ¿no? Aparte, puede hacer que vibre mi garganta, puede hacer que vibre mi nariz, que produzca óxido nítrico cada vez que yo respiro por mi nariz. En los senos nasales y frontales y paranasales se produce más óxido nítrico, y el óxido nítrico es un gas que al momento de entrar al torrente sanguíneo propicia desinflamación y vasoconstricción, o sea, vasodilatación. Va a hacer que todos los vasos sanguíneos se abran y que entonces pueda oxigenar mejor mi cuerpo. Así de importante es la vibración y así de importante es la expresión y el sonido. Por eso, lo pongo aquí porque mi sistema respiratorio consta de nariz, tráquea, pulmones. La boca no pertenece al sistema respiratorio, pertenece al sistema digestivo, y cuando yo utilizo la boca para respirar, puedo empezar a tener muchos problemas dentales y bucales. Sin embargo, la boca sí pertenece al sistema fonador. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes utilicen la boca para respirar, hagan que suene, porque ese es el rasgo más importante y evolutivo de por qué utilizamos la boca para respirar, para comunicarnos. No importa qué sea. Vamos a gritar, vamos a hacer haciendo ejercicio,
Todo eso va a ayudar a que mi cuerpo se oxigene mejor y propiciar un poco más de calma. Y bueno, pues hasta aquí llega mi presentación, pero pues me gustaría empezar a ponerles algunos ejercicios. Por eso es bueno meditar. Aquí ya me pusieron algunas preguntas. ¿Cuál es la tercera? Cuéntame un poco cómo vamos con las preguntas, Sam. Ok, pues mira, tengo anotado que en los comentarios vimos en cuanto a síntomas, náuseas, a veces vómito, dolor de cuello, cansancio, bruxismo. Entonces, bueno, les queremos preguntar y pedir su participación si lo tienen ahí a la mano, que puedan escribir en el chat cuáles son sus síntomas y qué es lo que, porque esto nos va a ayudar a tomar como esta decisión de qué ejercicio nos puede compartir Carlos, que vaya dirigido a nuestras necesidades. Entonces tenemos por ahí varias opciones. Si pueden escribir ahí en el chat, se los agradeceremos. Bueno, de todos modos, entonces vamos a empezar con los ejercicios básicos de su respiración, de qué o cómo tenemos que respirar para que, aprendamos a tranquilizar al sistema nervioso. De entrada ya nos dimos cuenta, ¿no? Mi estrés no lo puedo controlar. No es algo que yo conscientemente pueda manipular. Mi ansiedad tampoco puedo hacer absolutamente nada. El problema es que el primer síntoma de mi ansiedad, por lo general, son pensamientos negativos, catastróficos o psicopáticos. Tengo ganas de matar a mi jefe. Todos, en algún momento, seguramente lo hemos pensado. Y está bien. Es solo un síntoma y es la forma en la que mi cuerpo reacciona ante un peligro o ante un posible peligro. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que no estamos en un peligro real, de que no estamos en un peligro de muerte. Si no estamos a punto de morirnos, entonces es importante decirle al cuerpo, cálmate. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de mis exhalaciones. Como ya les expliqué, mis inhalaciones activan el sistema simpático. Es como si mis inhalaciones se agarraran a la vida todo el tiempo, ¿no? Inhalo. Y en el momento en el que yo exhalo, soy capaz de tranquilizar al cuerpo como si cada vez que yo exhalara me soltara ante la vida. Como si inhalar fuera el día y exhalar fuera la noche. Inhalar es activar y exhalar es descansar, es tranquilizarme. Cada vez que yo exhalo, estoy activando a mi sistema digestivo y a mis hormonas, a mis glándulas para producir mejores hormonas. ¿Por qué? Porque necesito tranquilidad, descanso y calma para que mis hormonas se equilibren. ¿Ok? Por eso es tan importante exhalar profundamente. Entonces, la primera cosa que yo les voy a poner, la primera práctica es una respiración profunda, consciente. Hablamos ahorita sobre el movimiento diafragmático. ¿Por qué es tan importante utilizar el diafragma para poder respirar? Porque mis pulmones son como dos triángulos, ¿no? Que empiezan aquí. Está mi clavícula y está la articulación de mi hombro y aquí abajito hay como un hueco. Hagan de cuenta que esa es la parte más alta de mi pulmón. Y entonces es un triángulo que baja y va hasta la parte más baja del pecho, ¿no? Aquí termina mi pecho y entonces hasta ahí llega el pulmón, pero se abre. O sea, es un triángulo ahí medio raro, pero se abre. Lo interesante es que aquí es a donde tenemos que meter el aire, porque estamos acostumbrados a meter el aire acá arriba, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en donde es horrible tener panza y qué horror sacar la panza y qué inseguridad me produce eso y entonces metemos la panza, apretamos todo el tiempo, estamos ahí como, uff, el abdomen duro. ¿Qué pasa cuando yo tengo el abdomen cerrado y duro y respiro? Respiro aquí arriba. No sé si lo notan. Chéquenlo, cómo se sienten.
Pero ustedes cuando tienen el abdomen aquí cerrado, hasta como que los hombros se levantan. Y lo que tenemos que hacer más bien es mandar el aire para abajo para que mi diafragma, también conocido como el músculo de la respiración, baje. Haga esto. Mi diafragma es un músculo que divide el sistema respiratorio del sistema digestivo. Pero además, en medio de mis pulmones se encuentra el corazón. Así es que todas esas personas que llegan a tener problemas de taquicardia, de presión en el pecho, de tensión en los hombros, de picazón, ¿no? Muchas personas me referían también que después del COVID, una de las secuelas era eso, presión en el pecho, calambres, ¿no? Unos estertores se le llaman, porque hay como una tensión demasiado fuerte en los músculos respiratorios que están en las costillas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a utilizar el diafragma, porque el corazón nunca tiene espacio para trabajar. Si mi diafragma está aquí porque yo no quiero sacar la panza y además respiro, hago que automáticamente mi presión sanguínea se esté elevando. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer que mi diafragma baje, que mi diafragma empiece a darle ritmo al corazón. ¿Cómo voy a saber que mi diafragma está funcionando? Voy a poner mis manos aquí, abajo de mis costillas. Voy a inhalar y exhalar. Cuando yo inhalo, mis manos se mueven, mi abdomen se expande. Es un poco la idea de inflar la panza, ¿no? Inhalo, exhalo. Y una respiración profunda tendría que ser, primero, llenar la parte más baja de mis pulmones, haciendo una respiración diafragmática, y en segundo lugar, llenando la parte más alta de mis pulmones. Vamos a hacer esa práctica. Entonces, pongo una mano aquí en el abdomen y la otra la pongo en el pecho. Entonces, lo que hago es, primero, voy a inflar, voy a mover la que está en el abdomen. Ya que se llenó, ahora voy a intentar moverla del pecho. Si se dan cuenta, queda ya muy poco espacio, pero eso podría significar una respiración profunda. Más o menos, con 6 respiraciones profundas, podemos limpiar la sangre y hacer que el pH de nuestra sangre se vuelva alcalino. Esto implica que es en menos de 1 minuto. Así de interesante o de importante es. Pero ¿qué pasa cuando el dolor del pecho es mucho, cuando mi ansiedad es demasiada y la sensación de que tengo los bronquios cerrados, de que la garganta la tengo ahí atorada, de que la nariz no me está funcionando? Y entonces yo digo, es que no me entra aire, ¿no? Siento que pueda entrar aire y yo no sé qué hacer. Hay una cosa que es muy interesante y muy importante, que es, aprendamos a utilizar los brazos. Los brazos pueden ser como una extensión de mis pulmones. Vamos primero a hacer esta respiración que es con las manos. Inhalo aquí, exhalo acá. Inhalo acá. Me gustaría que me comentaran cómo sienten, porque la primera respiración en donde yo no estoy moviendo los brazos, hay una capacidad respiratoria, pero en el momento en el que yo con mis brazos hago que mi tórax se abra, automáticamente los pulmones van a empezar a meter más aire. Entonces, esta acción puede ayudarme muchísimo para meter un poco más de aire. ¿Cómo lo sienten ustedes? Pueden comentar, ¿se siente la diferencia con los brazos, María? Perfecto. Si alguno de ustedes llega a sentir una hiperventilación, es decir, como un pequeño mareo, no se preocupen. Lo que está pasando con ese mareo es que estamos otra vez basculando el trabajo del corazón. Quiere decir que el corazón dijo, wow, tengo más espacio, entonces puedo trabajar mejor y puedo mandar más sangre. Si a ustedes les cuesta trabajo al principio, en algún momento, a partir de la repetición de estos ejercicios, vamos a poder equilibrar y hacer que el corazón funcione mejor, que se bascule mejor el cuerpo, que se oxigene mejor
y que entonces, poco a poco, el cuerpo se vaya acostumbrando a tener una mejor presión sanguínea. Sí es muy distinto, ámbar, se siente más profunda la inhalación. Y recuerden, lo primero y el primer objetivo de esta clase de la respiración es, por lo menos tienen que inhalar, tienen que exhalar la misma cantidad de aire que inhalaron, porque por lo general no hacemos eso. Entonces, cuando ustedes se hagan conscientes de su respiración, es muy importante que aprendan a vaciar sus pulmones. Si ya les da cosa decir, voy a sacar la panza, entonces la propuesta es, saquen la panza, pero cuando exhalen, hagan un abdominal. Y con ese abdominal contraigan absolutamente todo el cuerpo para poder hacer una contracción y prácticamente exprimir sus pulmones, porque lo más importante es aprender a exhalar. ¿La exhalación debe ser por la boca o por la nariz? Muy buena pregunta. Yo les recomiendo que sea por la nariz, porque si es por la boca, estamos deshidratando al cuerpo en un 40% más que por nariz. Esto quiere decir que va a haber mayor resistencia. Quiere decir que aparte nos podría producir más ansiedad. Pero la boca también nos sirve como una entrada y salida de emergencia de aire. Cuando yo estoy muy ansioso, cuando estoy corriendo y no tengo suficiente aire porque ya me cansé al final, porque tengo que llegar a algún lugar, lo que hago es meter aire por la boca. Y vale, sí se vale, pero utilícenlo cuando sea emergencia nada más. Mire, ya ves, hasta me sequé. Es importante que cuando ustedes se dediquen a hacer respiraciones conscientes a lo largo del día, yo lo que les propongo es, empiecen con 1 minuto. Empiecen al despertar. 1 minuto. 1 minuto está increíble. Si ya quieren ver resultados interesantes, yo lo que les propongo es el 1% de sus 24 horas. Esto quiere decir que son como 14.77 segundos, minutos en total. Dejémoslo en 15. Yo lo que les propongo es 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la tarde y 5 minutos por la noche. Y ahí vamos a empezar a cambiar realmente el hábito respiratorio. ¿Por qué? Porque tenemos muy malos hábitos respiratorios porque hacemos esta actividad 25,000 veces al día y la mayoría de ellas las hacemos mal. Entonces, de entrada, no utilicen la boca para respirar. Utilícenla para expresarse o para hablar. O como una entrada o salida de emergencia. ¿Ok? Entonces, ya entró un poquito más de aire. Esto quiere decir que ya estamos utilizando mayor nuestra capacidad respiratoria. Todavía podemos hacerla más amplia. Vamos a hacer ahora que sí, mis manos sean una extensión de mis bronquios y entonces lo que vamos a hacer es, imagínense que entre más lejos llegan mis manos, más aire va a entrar en los pulmones, ¿no? Yo puedo hacerlo por un lado y es... Pruébenlo, porque incluso aquí estamos duplicando la respiración profunda. Entonces lo podemos hacer desde aquí. Y lo interesante o lo importante aquí es que si yo hago una inhalación profunda y una exhalación profunda, estoy haciendo que mi sistema nervioso se equilibre. Y automáticamente estoy propiciando la calma, la digestión y la producción de hormonas para mis glándulas. Es muy importante eso. Y bueno, este ejercicio, yo lo que les recomiendo es, al despertar, empiecen con respiraciones diafragmáticas. A veces les cuesta mucho trabajo como sincronizar, ¿no? ¿En qué momento, cómo es que se infla la panza? Pensemos en esto. Se dice que nuestros pulmones tienen una capacidad más o menos como de 6 litros de aire. Esto es como 3 Coca-Colas de 2 litros, o sea, es mucho. Y en realidad no los utilizamos mucho.
no utilizamos toda la capacidad. Entonces, si nosotros empezamos a ampliar nuestra capacidad respiratoria, vamos a poder hacer que nuestra capacidad de oxigenación y de salud sea mayor, ¿no? Hay muchos testigos, hay muchas historias en eso, en este libro de Respira, que también lo tenían ahí de James Nestor, que también lo tienen ahí en el Instagram de Commons, plantean muchas historias al respecto. Entre más nosotros tengamos una capacidad respiratoria más amplia, estamos accediendo a más salud. Entonces, empiecen con una respiración diafragmática, ¿no? Un minuto de respiración diafragmática. Si las hacemos bien, esto implicaría que estaríamos haciendo 12, 15 respiraciones por minuto. Después, hacemos con las manos. Esta respiración va a ayudar a ampliar mi capacidad respiratoria hacia el frente, porque lo que hago es abrir el pecho y ayudarme con la cabeza, ¿no? Y hacer que también mi espalda, mis hombros, mis brazos se estiren y se relajen. Porque yo soy terapeuta corporal y lo que más hago por lo general son masajes, acupuntura y muchas otras cosas, pero uno de los principales problemas que tenemos hoy los humanos son dolor en hombros. Todos tenemos dolor en hombros, todos tenemos dolor en cuello, todos tenemos como un dolor aquí agarrado ahí abajito, al ladito del omóplato o los omóplatos, porque no movemos los brazos. Entonces es muy importante darle espacio a la respiración al frente y atrás. Cuando nosotros hacemos esto, estamos dándole espacio a los lados y así ampliamos nuestra capacidad respiratoria 360 grados. Un minuto de respiración diafragmática, un minuto de respiración con las manos, un minuto de respiración acá. Con eso vamos a empezar a tener muchos buenos resultados.